Mi esperanza no es que el Señor me sane. Mi esperanza no es que el Señor me salve. Mi esperanza es que Él venga pronto, porque ya me salvó espiritualmente. Si usted viene de una congregación en donde a usted le han enseñado que usted tiene que portarse bien para ser salvo, porque el día que Cristo venga se puede quedar, tenga cuidado, porque usted está aquí, ya ha conocido la gracia de Jesucristo, que vive la gracia de Jesucristo, que el poder y el amor de Dios está en su vida y que usted practica la palabra, Usted es un practicante. Usted es un hombre que vive, una mujer que antes de hacer cualquier cosa piensa qué dice Dios. Este mensaje es para usted, porque aquí está su esperanza. Pero si usted no es un practicante de la palabra, algún día hizo la oración de fe, solamente hay por esas personas, pidamos al Señor misericordia, para que el Señor, el día de su venida, antes de que Él venga, por lo menos esas personas se encuentren haciendo así, dice la palabra. ¿Está claro? Y que Él, siendo así, por lo menos esté a paz y salvo con el Señor. Porque es muy fácil decir que soy cristiano y haber hecho una oración de fe y haberme ido a hacer lo que yo quiero y ir a vivir mi vida como yo quiera. Porque en realidad ser cristiano, la palabra cristiano se llama seguidor de Jesucristo. Te hago la pregunta: ¿por qué estás allí en el visor o en el celular? ¿Por qué estás aquí? ¿Eres seguidor de Jesucristo? No es decir amén. No, seamos serios. Cada uno pregúntese, porque es muy fácil repetir. La iglesia anima a repetir todo lo que nos preguntan. ¿Cuántos dicen amén? Todos amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Y quién? Yo. Pero la verdad, nadie es salvo por obras, por comportamiento. Somos salvos por creer. Amén. Les he dicho siempre, el infierno está lleno de ¿quiénes? Incrédulos, no de pecadores, de incrédulos, porque la palabra dice que el que no cree será condenado. ¿De acuerdo? Y no porque nosotros seamos pecadores, no. Nosotros tenemos la naturaleza del Hijo, la naturaleza del Santo. Somos santos porque Él es santo, somos justos porque Él es justo, y Él por su amor nos hizo limpios. Pero pastor, yo a veces me caigo de la cama. Sí, pero se levanta otra vez. Para no decir pecados ni clasificarlos, caerse de la cama en mi argot es faltar la palabra. Pero usted falta la palabra, pero usted se levanta y continúa. Esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor a Josué. Y ser esforzado y valiente es entender que Dios es el primero de nuestras vidas. Señor, lo que voy a hacer, pues tú eres el primero. ¿Amén? ¿Está bien? Entonces, ¿por qué esta palabra es para nosotros? Porque vamos a ver por escatología, voy a hacer un curso aquí rápido de escatología, entender cómo conocer esa esperanza maravillosa que tenemos y resolver todas esas cosas que algún día les dije que era parte de una revelación del Espíritu. El Señor las confirmó. Genial, maravilloso, como aquello de que estaremos con nuestros cuerpos glorificados. Eso es bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, vamos a estar basando nuestra enseñanza casi toda en el libro de Daniel capítulo 9, la profecía de las 70 semanas. Libro de Daniel capítulo 9, puede usar su celular, su Biblia descargada en el celular. Les aconsejo que la tengan para que cuando esté por allá esperando en un trancón, en una reunión, usted saca su Biblia, abre un salmo y lo lee, rico, ¿no? ¿Sí?
y que lo tengan así como el primero. Uy, tan religioso. No, 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 no. Somos seguidores de Cristo. No somos seguidores de Facebook, Twitter, Instagram y ahora hay otra. TikTok. ¿Cómo nos distrae y nos quita tiempo eso? Gloria a Dios, Señor. Gracias porque nunca me permitiste meterme a esas cosas. Y si soy anticuado, gloria a Dios. Libro de Daniel, capítulo 9, verso 20. Cuando usted escucha hablar, no piense que lo hago por echarle vainas. Otros me han dicho, pero pastor, es que todo lo que usted habla es como si no sé el Señor que tiene contra mí, o es que usted me conoce y me está echando vainas. No acostumbro a hacer eso. ¿Bien? No acostumbro a hacer eso. Simplemente es que es tan evidente, contundente todo lo que el mundo vive hoy, que hablar de eso es muy práctico, es muy real. Si yo le pregunto a uno de ustedes, hagamos ese ejercicio muy rápidamente, aquí nos salgamos un poquito. Alcen la mano los que tienen Facebook, por el amor de Dios y el respeto. Alcen la mano. Facebook, 90%. Yo no. Gloria a Dios por ese medio de comunicación. Estamos buscando personas y saber qué están haciendo. ¿Qué te interesa? ¿Te interesa saber qué están haciendo los demás? ¿Por qué? No, los amo. Me parece chismoso. A veces. Bueno, profecía sobre las 70 semanas, la segunda venida de Cristo. La profecía de Daniel, esta profecía que está aquí, si usted quiere, la próxima semana leemos el capítulo 9, pero quiero referirme al verso 20, Daniel 9:20. Aquí hay una profecía mesiánica, tal vez la más importante y detallada en todo el Antiguo Testamento. Escuchen, es muy importante para nosotros como pueblo de Dios. Aquí este capítulo 9 comienza con la oración de Daniel por Israel y está reconociendo el pecado de Israel, todo el agravio, todo el pecado que el pueblo de Israel cometía contra Dios. Y en el capítulo 9 Daniel pide misericordia orando, y en ese capítulo llega el ángel Gabriel y le da una noticia. Profecía de las 70 semanas. Aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Diga, sabiduría y entendimiento. ¿No les parece raro? Que Gabriel salió para darle a Daniel sabiduría y entendimiento. Es raro, ¿cierto? Pero luego él no tenía sabiduría y entendimiento, la humana, pero no la espiritual, porque el Espíritu de Dios no estaba en la vida de Daniel permanentemente, sino que él venía y era equipado cuando lo necesitaba. Ahora, hoy, después de Cristo, de la muerte de Cristo, y de que tú aceptaste a Jesucristo en su corazón, el espíritu de conocimiento y de entendimiento, ese que Gabriel puso en la vida de Daniel, ahora está en tu vida. Dele gloria a Dios. Uy, gracias. Esa gloria a Dios. Creo que no entendieron. Yo sí le doy gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque sin el entendimiento y el conocimiento del Espíritu, yo no podría hacer lo que hago hoy. Y como hombre del Espíritu, o persona llena del Espíritu de Dios, o con la morada del Espíritu de Dios en mi vida, si el espíritu de entendimiento y conocimiento no está en mi vida, puedo fracasar. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitamos llenarnos de su palabra, de su poder y de su autoridad, para no fracasar.
De lo contrario, mi vida sería una vida ni siquiera convencional. Mira, un cristiano que no se deja llenar por el Espíritu Santo de Dios es un cristiano que se queda en la mitad, y tanto la gente del mundo como las personas que están más adelante espiritualmente lo rebasan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene que trabajar en su vida para poder crecer. Pero ese no es el mensaje de esta mañana. Eso después lo vamos a hablar con una enseñanza sobre la palabra y sobre la llenura del Espíritu, de avivar el fuego de la palabra en nosotros. Entonces, lo que hizo el Espíritu Santo fue venir y traer de parte de Dios, ¿qué? Sabiduría y entendimiento. Dice, al principio de tus ruegos, el verso 23, fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Le dice el ángel, Noé, tú eres muy amado, y vengo a traerte entendimiento y sabiduría, Liliana, porque tú eres muy amada. Gloria a Dios. Eres muy amado, eres muy amada. Qué bendición, ¿no? Que el ángel le diga a uno eso. Vengo del Padre allá del trono, y César, es que tú eres reamado, como dicen los muchachos ahora. Gloria a Dios. Porque ya no me dice que es solamente amado, sino reamado. O sea, doblemente amado. 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amada. Y entiende pues la orden y entiende la visión. Entiende la orden y entiende la visión. Verso 24, ahí se van a centrar muchas cosas. 70 semanas que están determinadas para tu pueblo, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar la edificación de Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo de Augusto. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de la abominación vendrá abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gloria a Dios. Eso es escatología. ¿Qué vamos a resolver? Que la semana, que la 60, que la 70, que la 2, que la 3. Eso es lo que vamos a resolver. En el libro de Mateo la palabra dice que nadie sabe el día ni la hora. Y con esto lo único que tratamos es de entender los tiempos del Señor para su iglesia, para nosotros. Con eso, lo que vamos a hablar es lo que estamos hablando. Entonces, vemos cómo Daniel, orando por el pueblo, ¿sí?, entregando su vida al Señor, disponiendo de su corazón para que Dios tuviera misericordia del pueblo. Eso les habla de lo importante que es la oración. Daniel oraba muchísimo. Yo creo que para él, alguien decía, ¡ay, rato libre! ¿Qué queremos hacer? Orar. Yo creo que decía, bueno, ya, de vacaciones. ¿Y qué? ¿Para dónde nos vamos? A orar. ¿Qué? Qué pesado, ¿no? ¿Sí? Decimos en la casa, bueno, en la noche vamos a hacer el devocional. No, y otra vez. Pero que no enseñe cae. Dice Salmo.
Y dice Laura, ay, pero que mi mamá no hable tanto. Bueno. Bien. La profecía divide las 70 semanas. Escuche, vamos a empezar a entrar en materia. La palabra habla que Gabriel llega donde estaba Daniel a la hora del sacrificio de la tarde. Recuerden que el pueblo de Israel siempre presentaba sacrificio del Señor, pero estando en Babilonia ellos no pudieron hacer eso. Pero él sacaba tiempo y se escondía para hacerlo. Daniel estaba en cautiverio, ahí en Babilonia. Esta profecía establece un marco de tiempo para la promesa mesiánica. Escuchen esto, que se extiende desde los días de Daniel hasta el establecimiento del reino milenial, conforme está aquí. El reloj que marca las 70 semanas es un reloj raro. Si usted se pone a contar 70 semanas, pues eso tuvo que haber pasado hace rato, ¿cierto? Gloria a Dios por su misericordia y por su gracia. El reloj de las 70 semanas nos da una idea de cuándo vendrá el Señor Jesucristo por segunda vez. Pero escuchen, el rapto de la iglesia no es la segunda venida de Cristo. ¿Está claro? El rapto de la iglesia no es la segunda venida de Jesucristo. Vamos a llegar a la segunda venida, pero todavía no. Las 70 semanas, de acuerdo a unos estudios que han hecho, es un conjunto de 70 veces 7 para que se integre la semana. Una semana son 70 veces 7. ¿Qué significa esto? Significa que las 70 semanas deben entenderse como años, no como semanas. De acuerdo a los historiadores, a las personas que han hecho todos sus estudios en escatología, en cuanto a los tiempos, recuerden que la misma palabra solamente dice que un día para Dios es como 1000 años. ¿Sí? Un día para Dios es como 1000 años. Un día, pues imagínate 70 semanas. ¿Cuántos días tienen 70 semanas? ¿Te imaginas? Eso sería una locura entenderlo desde ese punto de vista. Pero como en el kairos de Dios, Dios no se mueve por cronos, se mueve por kairos, está dado por plenitudes. Entonces, de acuerdo a los estudios hechos de los eventos que han ocurrido, se ha podido determinar que una semana está determinada por 70 veces esa semana. Escuche esto, es genial. O sea, son cosas que solamente en la mente de Dios están. ¿Y por qué las estamos estudiando? Para entender un poco. Mire, a mí la verdad no me interesa el día del rapto de la iglesia. Yo estoy seguro que me voy con Cristo, antes o después, pero me voy. ¿Sí? Pero esto me llenó de gozo, de entender cómo se disponen las cosas, y los tiempos que se están viviendo hoy son importantes entenderlos, para que no vayamos a caer en trampas, ni vayamos a tener conflicto con los tiempos venideros. Entonces, 70 semanas son 70 veces 7. Y un periodo de 70 conjuntos de 7, casi todos los comentaristas coinciden en que los 70 7 deben entenderse como 70 semanas de años. En otras palabras, 490 años. ¿Sí? Bien. La profecía divide estos 490 años en 3 unidades. La primera de 49 años, una segunda de 434 años y una de 7 años. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron en la palabra? Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías
mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana confirmará el pacto, la semana 70. Con muchos, a la mitad de la semana, hará caer el sacrificio. Es decir, que esa última semana la divide en dos. Ahí hay unas controversias de escatólogos locas. Por eso les voy a contar, de acuerdo a la palabra y de acuerdo a lo que hemos estudiado y con el apóstol Enrique, esta enseñanza ya la dictó la Iglesia Central. Y hoy lo estoy reproduciendo con ustedes porque es importante que ustedes la entiendan. Dice que la profecía divide los 490 años en tres. Los primeros, una de 49 años, una de 434 y una de 7 años. La última semana de 7 años se subdivide por la mitad. Daniel 9:25. ¿Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volvieron a edificar, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. 490 hasta la muerte del Mesías. Ya el Mesías murió, entonces en la profecía ya se cumplió la muerte del Mesías, ¿de acuerdo? ¿Sí vamos entendiendo? Yo también andaba un poquito así como cuando escuché todo lo que tenía que enseñar y me tocó empezar a leer y a escudriñar. Esto es la explicación de la profecía de Daniel, para que se la tenga clara. Bien, entonces dice que la última semana de 7 años se subdivide en dos, ¿sí? Y dice que en la suma de 7 es 49 años, 62, 434 años para un total de 483 años. No les explico, eso parece un jeroglífico, pero eso es escatología. Es los que miden los tiempos antes de Cristo y después de Cristo. ¿Tú sabías que los tiempos antes de Cristo se medían diferente a después de Cristo, verdad? Y me gusta que se diga antes y después de Cristo porque ni el más ateo va a poder cambiar eso. Todo el tiempo lo dividió Jesucristo y es una realidad. Bien, el propósito de las 70 semanas, es decir, que ya Cristo murió, es decir, que la semana 69 se cumplió con la muerte del Mesías. ¿Lo estábamos leyendo? ¿Sí? Lo vimos y dice que hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la casa. Y después de la semana 72 se le quitará la vida al Mesías, verso 26 del capítulo 9. No por sí, es decir, no porque él se la haya quitado, ¿sí? Sino que lo mataron. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ya también ocurrió. Ya la ciudad fue destruida. Después de Jesucristo, sobre el año 70 después de Cristo, toda Jerusalén la santa ciudad quedó destruida. O sea que ya empezamos a ver todos los apartes de lo que ha sido la historia del cumplimiento de la palabra profética que se le fue dada a Daniel. Dice el propósito de estas 70 semanas. Dice que la profecía declara 6 propósitos, escuche, de Dios que se cumplirán durante este periodo. El primer propósito es para terminar la prevaricación, que está ahí en el verso 24, ¿sí? Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu casa, la santa ciudad, para terminar, primero, la prevaricación y poner fin al pecado. Prevaricación. Prevaricación es un delito que consiste en dictar conscientemente una resolución injusta y contra la ley. O sea, alguien tenía que emitir una ley, una resolución para poder tumbar otra.
Entonces, el delito de nuestros pecados y la resolución injusta y contraria a la ley es lo que vino a hacer Jesucristo. Es decir, Cristo vino a romper el decreto que nos hacía a nosotros culpables, ¿sí? Y en su sacrificio Él rompe con ese decreto, rompe con esa ley de que tú eras culpable de pecado, para ponerle fin al pecado. Segundo propósito está ahí: y ponerle fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿De acuerdo? Para ponerle fin al pecado y expiar la iniquidad. Entonces vemos cómo en la profecía lo que Daniel está recibiendo es la obra redentora de Cristo. Gabriel se la está explicando, y qué más fácil explicársela dándole estos puntos, ¿sí? No le dijo, es que vendrá un Mesías y entonces él va a hacer esto. No, él está diciéndole directamente. Por eso el ángel le dijo que él traía sabiduría y conocimiento de Dios, o conocimiento y entendimiento para entender esto, porque esto no había ocurrido cuando Daniel lo recibió. Hoy que tú y yo ya lo hemos recibido y que los tiempos se están cumpliendo, pues es más fácil entenderlo, ¿cierto? Que el Mesías iba a ser muerto, no por él, no por sí, es decir, que iba a ser asesinado. No iba a ser un suicidio, sino un homicidio. Entonces podemos decir, sí, ya a Cristo lo mataron. Entonces la profecía se está cumpliendo. Luego dice, para poner fin al pecado, con la muerte de Cristo se pone fin ¿a qué? Al pecado. A todo aquel que en él crea. ¿En quién? En Jesucristo. No dice a todo aquel que se porte bien, sino a todo aquel que en él crea, en Jesucristo. Nuestra salvación viene por creer. ¿De acuerdo? Nuestro comportamiento viene por creer. Tú cumples la palabra porque has creído lo que Dios dice en la palabra. Cuando tú no cumples la palabra es porque tú no has creído lo que Dios dice. ¿De acuerdo? Amén. Bueno, gloria a Dios. Tercero, para expiar la iniquidad, el Señor Jesucristo realizó la expiación de los pecados por su muerte en la cruz. La iniquidad fue expiada por Jesucristo. Amén. Cuarto, para traer justicia perdurable, es lo que está diciendo en el verso 24. Para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y sellar la visión y la profecía para ungir al santo de los santos. Ese es Jesucristo. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces vemos aquí, encontramos el propósito de esta visión, pero más, ¿por qué se definen estas 70 semanas? Estas 70 semanas. Recuerde que la semana 69 se cumplió en el momento que Cristo murió. O sea que nos queda una semana. Está bonito, ¿no? Hace 2020 años, una semana de 2020 años, nadie sabe el tiempo, ni por escatología lo vamos a poder sacar. Lo que sí es cierto es que la gracia del Señor Jesucristo es tan maravillosa que Él dijo, voy a alargar la semana 70, que es el tiempo de los gentiles. Dice la palabra, ¿qué es el tiempo de los gentiles? Que ya no es el tiempo de los judíos, porque ellos por supuesto que van a ser redimidos, porque ese es el pueblo, el pacto de Dios con ellos, pero ahora es el tiempo de nosotros, los gentiles. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es el tiempo de los gentiles? Para que nadie se pierda, para que todos procedan al arrepentimiento. La semana 70 es el tiempo de los gentiles, pero la semana 70 ya se tenía que haber cumplido. Si se tratara de poner la semana 70 veces 7,
Pues estamos hablando de 400 algo de años, tal vez, y ya va a pasar el 2020. 2020. Y cuando yo entendí eso, dije, Señor, tu amor es tan grande, que la misma visión que le diste a Daniel, cuando tú dices, yo Jehová no cambio, yo soy el que soy, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí, por su amor, dice que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y está teniendo misericordia de los gentiles. Entonces dice que Él te separó a ti y para que tú cumplieras el propósito. ¿Cuál es el propósito? De que todos los gentiles procedan al arrepentimiento. La palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué semana más larga? Pero va a ser tan larga en la medida, va a ser larga o es larga en la medida de que los eventos que están ocurriendo continúan ocurriendo. Porque la depravación del hombre, el pensamiento del hombre, lo que está pasando hoy, que usted lo ve como muy natural, COVID-19, que no es natural, no es un virus por ahí, sino que es algo más profundo. ¿Usted sabe que mucha gente con las 2 dosis ya han fallecido? Ok, o sea que es tan incierto todo, que a uno les dan, a otros no. Es tan incierto todas las cosas, que detrás de eso siempre hay un trasfondo. No vamos a hablar de ese trasfondo. El cumplimiento de las 70 semanas, el reloj profético de Dios, se cumple. Y se cumple para nuestro beneficio, porque nosotros no vamos a pasar tiempos en los que no podamos. ¿De acuerdo? No vamos a soportar tiempos. Por eso el Señor antes vendrá por su iglesia. El ángel Gabriel le dijo al profeta Daniel, de las 70 semanas, comenzarían en el momento que se despidiera el decreto de reconstruir a Jerusalén. Y ahí comenzó. La Biblia dice que la orden de restaurar y construir a Jerusalén fue dada por el rey Artajerjes de Persia, y eso lo hizo en el año 445 a.C. A partir de esa fecha, de ese decreto, hasta el tiempo del Mesías específico que está en el libro de Nehemías, capítulo 2, ahí aparecen todos los hechos históricos. Han pasado ya una serie de tiempo, los primeros 49 semanas, ¿de acuerdo? En donde todo esto ya ocurrió. Estas 49 semanas es el tiempo que se necesitó para la reconstrucción de Jerusalén. Para los judíos de esa época, estas semanas constituyeron una restauración, ¿sí? Recuerden que Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, es decir, 30 años después, sí, más o menos 30 años después de la muerte de Cristo. Y en el capítulo 20, en el verso 26, dice que después de que el Mesías le sea quitada la vida, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto fue lo que acabó de pasar. 70 después de Cristo, se cumplió con la destrucción de Jerusalén. Y esta destrucción es un referente a todo lo que tiene que ver con el anticristo. Escuchen, el anticristo ya está entre nosotros, ya está. Ahorita les explico por qué ya está. El reloj profético en este momento está pausado.
¿Cuántas personas tienen aquí familiares que no son cristianos? El reloj profético está pausado para ellos. ¿Qué estás haciendo tú? El reloj profético está pausado para ellos. Porque si hablamos por escatología, el Señor Jesucristo tenía que haber venido ya hace ratico. Pero ratico. Y ya pasaron 2000 años. Y eso ya sale de todo cálculo. Y ahí se acabó la escatología. Y ahí ya quedamos a la merced del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo siempre nos ha advertido de estos acontecimientos. En Mateo capítulo 24, tú vas a encontrar allí, desde el versículo 15 al 21, vas a encontrar allí todas las cosas que el Señor Jesucristo nos habló acerca de eso. Quiero que lo miremos. Mateo 24, del 15 al 21. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su carga. Mas hay de los que estén en cinta, de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Es decir, mira, todo lo que nosotros tenemos que empezar a orar por estos tiempos, para que todo lo que ocurra, dice que orar pues, para que todas esas cosas ocurran en momentos óptimos para nosotros. ¿Sí? ¿Estamos orando por eso? No estamos orando por eso. No hemos entendido todo este misterio que Dios tiene y ha preparado para nosotros con el propósito de que nuestra vida esté en plena paz desde la visión de lo que Dios va a hacer en nosotros. Entonces, aquí hay un tiempo en donde Jesucristo nos está informando de los eventos que acontecerán, de todas las situaciones que llegarán. Jesucristo nos advierte de eso todo el tiempo. Esta profecía de 70 semanas es muy compleja, pero Dios tiene un calendario y Él está manteniendo todo según lo programado. Él conoce el fin de las cosas, Él conoce el fin de los tiempos desde el principio. Recuerden que en el libro de Isaías capítulo 46 habla de eso, todo lo que Dios conoce en relación a los tiempos. Debemos estar entonces preparados para el retorno triunfal del Señor Jesucristo. Amén. Este es el inicio de todo lo que ocurrirá desde el enfoque de lo que también la palabra habla en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué acontecimientos ocurrirán? Acontecimientos que ocurrirán finalmente entre la semana 69 y la semana 70. Estamos hablando de cosas muy puntuales. La palabra nos enseña que de un pueblo nacerá un príncipe. Dice que para identificar de quién se trata es muy importante que veamos qué es lo que va a hacer. Y lo primero que va a hacer es destruir la ciudad y el santuario, según Daniel capítulo 9, verso 26. Destruirá la ciudad y el santuario. Hay muchos referentes en relación a lo que es el anticristo. El hecho de que este príncipe venga con poder es un tema bastante complejo, ¿no? Hoy hemos entendido todo lo que está pasando a nivel mundial y en verdad que estamos a puertas de la manifestación del inicuo, dice la palabra, la manifestación del inicuo. Pero quiere que le diga algo, Él no se va a manifestar mientras la iglesia esté aquí. ¿De acuerdo? Usted no va a conocer al anticristo, en otras palabras. En este momento está, pero Él no se ha podido manifestar, dice la palabra, porque hay alguien aquí
que no se lo ha permitido. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Y cómo no se lo ha permitido? O sea, el Espíritu Santo está por ahí con una espada y un hacha a través suyo. Nosotros no le hemos permitido al anticristo que se manifieste todavía. Tus oraciones y las mías, nuestro congregarnos, nuestra vida del Espíritu, nuestras intercesiones, toda la gracia perfecta de Dios no ha permitido que el inicuo se manifieste, porque el día que Él se manifieste, a correr todo el mundo, compadre. Eso va a ser terrible. Eso va a ser una situación muy, muy difícil, por ser tan difícil que la iglesia no va a estar. Bien, entonces, históricamente, el pueblo que asoló la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo fue el Imperio Romano. ¿Sí? Por lo tanto, el príncipe relacionado con él debe ser un príncipe de este imperio. ¿Se lo pueden ir imaginando? Unos dicen que el Papa Negro, que va a llegar, otros dicen que es este. La verdad no se va a poder manifestar todavía. Que sea el que sea, pero todavía no va a poder hacer su gobierno. Pero, de acuerdo a lo que la palabra está escrito, es un príncipe que saldrá del Imperio Romano. ¿Y cuál es el único imperio romano existente hoy? El Vaticano. Es un imperio. Es un imperio. Uno escucha más hablar del presidente del Vaticano que del presidente de Italia. ¿Usted sabe el nombre del presidente de Italia? No, pero usted sí sabe el nombre del presidente del Vaticano, ¿cierto que sí? Obvio. Pues el Papa. ¿Quién no? Argentino y ahora ganando la Copa América. Nos eliminaron. Bueno. Nada. Pero esa manifestación no es, esa no le queda ni en pañales. Este personaje, de acuerdo a los estudios escatológicos y la parte simbólica de la palabra, es el que se habla en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 9 al 21, sobre el cuerno pequeño de la cuarta bestia. Hablar de eso es tan complejo y da susto, ¿no? De la bestia, ¿cierto que sí da susto? Me dice mi hija, papá, más sencillo, sí, hágamelo más sencillo, yo quiero entenderlo porque no me dé tanto susto. Pues que el Apocalipsis sí es muy, es fuerte, pero gloria a Dios por eso. Amén, gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Dios es bueno y sabemos que todas estas cosas ocurrirán, pero nosotros como iglesia estaremos muy bien con el Señor, amén. Bueno, ok. Entonces, vamos hasta ahí. Gabriel dijo a Daniel que si bien su ciudad sería restaurada, como de hecho así ocurrió, volvería a ser destruida después de que el Mesías fuera crucificado, que también ocurrió. O sea que ya esos eventos han ocurrido, ¿verdad? Y incluso ya se cumplió también a exactitud del tiempo, la crucifixión de Jesucristo. O sea que hasta ahí la profecía de Daniel se ha venido cumpliendo y ya estamos en la última semana. Bien, en cuanto a la destrucción de Jerusalén y el santuario, entonces encontramos varias cosas. Dice que en cuanto a esta destrucción de la ciudad y el santuario bíblico, dice que su fin será inundación. Esto se refiere a la magnitud de la destrucción que sufrió Jerusalén antiguamente por el general Tito. Eso es algo que el pueblo de Israel, los israelitas se acuerdan muchísimo. Fue arrasada en el año 70. Jerusalén sería destruida por gentiles, dice la palabra,
Lucas 21, verso 24, y que el templo quedaría desierto, Mateo 23, 38, se cumplió. Que su destrucción sería tan terrible que no sería dejada piedra sobre piedra, dice Mateo 24, 2. ¿Sí? Bien. El otro aspecto fundamental es el tiempo de los gentiles, lo que les decía ahora. Dice que hasta el fin de la guerra durará las devastaciones, Daniel 9:26. Esto se refiere a que Jerusalén continuará bajo un estado de guerra hasta el final. O sea, para Jerusalén, para Israel, nunca habrá paz. Dice que durará hasta el final. ¿Sí se dan cuenta cómo están ahora de peor? Eso le dan por ahí vacaciones, a veces les dan por ahí 15 días o 20 días y luego los bombardean. Pero va a llegar un día, escuche, no muy tarde de estos, como ya el inicuo está ahí pero no se ha levantado, pero está trabajando estratégicamente, ¿sí? O sea, no esperemos que el anticristo sea un dragón, un monstruo de 20 cabezas, y eso. No, es un hombre común y corriente, tendrá tanto poder y hará tantas cosas, ¿sí? ¿Por qué engañará a la gente? Porque hará milagros. Definitivamente, ¿quiénes son los únicos que hacen milagros? Las religiones, ¿sí o no? Y definitivamente, ¿cuál de las religiones se parece al cristianismo? Entonces es claro que esa es una religión, la palabra le llama la gran ramera, la prostituta. ¿Por qué? Porque prostituyó la palabra, porque plagió la palabra y no da la palabra de verdad, sino una palabra plagiada. De ahí es que sale, pues, el engañador. ¿Y qué va a hacer? Pues va a hacer los mismos milagros que Jesús hizo y va a hacer una cantidad de cosas, pero con el propósito de engañar. Y eso va a ser fuerte, eso va a ser poderoso, va a tener tanto poder, escuchen. Entonces, sí, es que es el mismo Satanás, tendrá toda esa encarnación diabólica, dice la palabra. Eso es una encarnación diabólica en esa persona, ¿sí? Bien, entonces, la destrucción será tan terrible que no habrá piedra sobre él. Entonces, en el tiempo de los gentiles, este periodo se conoce como los tiempos de los gentiles, de Lucas 21, 24. El Señor Jesús dijo sobre lo que el Señor dijo: y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La destrucción de Jerusalén y su templo no ocurrió inmediatamente después de la muerte del Mesías, sino que pasaron más de 35 años. Por lo tanto, desde la semana 69 hasta la 70, habrá un espacio de tiempo en el que tendrían que ocurrir estas cosas, las que el Señor escribió como los tiempos de los gentiles. Ahora viene esa otra parte de los gentiles, a causa de la misericordia del Señor, que se llama la plenitud a los gentiles. El tiempo de los gentiles, en donde ellos se levantan contra el pueblo de Israel, en donde Jesucristo viene para darles vida, pero ellos no lo entienden. Ahora viene la plenitud para ellos. Romanos capítulo 11, verso 25 al 26, vamos a terminar. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego de todo, Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sion un libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Ven? Entonces, la actitud de incredulidad de Israel abrió allí como un paréntesis. Si Israel hubiera creído al Señor, nosotros estaríamos fritos. ¿Sí? ¿Sí? Pero esa incredulidad del pueblo de Israel le abrió al Señor, abrió un paréntesis entre los tiempos. Abrió un paréntesis significa que el Señor hizo como, bueno, voy a continuar con la profecía, pero voy a dar un tiempito para que haya una plenitud sobre los gentiles. Entonces, allí se manifiesta la obra redentora de Cristo. La actitud de incredulidad de Israel hace eso, y Dios aprovecha eso para extender su gracia sobre toda la humanidad. Dios es muy bueno. La plenitud de los gentiles es el cumplimiento del propósito de Dios en esta era.
en el llamado entre los gentiles a un pueblo para Cristo. Eso es bueno. Por eso yo sigo diciendo, Dios es bueno. Y la palabra dice que Dios es bueno. ¿Sí? Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Sí? Solamente el hijo de perdición. Y ya está definido. La plenitud de los gentiles hace referencia a la iglesia formada principalmente de gentiles. ¿Cuántos judíos hay aquí? Gentiles, pero ahora somos ¿qué? Parte de ese pueblo santo de Dios. ¿Sí? ¿Sí? O sea, hay más gentiles convertidos en la tierra que lo que hay judíos en Israel. Pues ellos son un puñadito, pero nosotros somos más, porque la gracia de Jesucristo alcanzó y alcanzará y seguirá alcanzando para toda la humanidad. Amén. Por eso es que es importante que tú entiendas esto, que estamos en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia no es lo que por ahí andan predicando en las iglesias, la desgracia del cristiano haciendo lo que le da la gana porque salvo siempre salvo. No, así no es el enfoque de la gracia. El enfoque de la gracia es que Dios definió un tiempo para que los gentiles conocieran del Señor y para que la gracia del Señor Jesucristo, por medio de su muerte, para nosotros se convirtiera en vida. Por nuestro creer. Nuestro creer. La palabra lo dice. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si tú has aceptado a Cristo y creíste en la obra redentora de Cristo, estás hoy aquí. Estás siguiendo la palabra. Pero te estás portando de vez en cuando mal. O sea que tú te pierdes. No. No. Dios quitó tu naturaleza de pecador y puso la naturaleza del santo. Pero tú vas creciendo y te vas ¿qué? ¿Te vas qué? Transformando, dice la palabra. ¿Sí? Te vas perfeccionando. Cierto que a veces desligarse de cosas del mundo son terribles, ¿cierto? Mira, yo no nací en un lugar cristiano. Yo soy cristiano a la edad de 7, 8 años. Ya ni me acuerdo. Y a esa edad uno no ha conocido maldad. ¿Qué maldad ha conocido un muchacho de 7 años, 8 años? Nada. Pero cuando uno comienza a convivir con las personas y a conocer a las personas y a ver su comportamiento, a uno se le van pegando esas cosas y uno arrastra todo eso. Arrastra comportamientos, arrastra ideologías, arrastra hasta perversidades, arrastra. Y uno llega a Cristo, incluso de 7, de 8 años, y a su alrededor uno está viendo todo lo que pasa. Y hay cosas que como que tratan de pegársele a uno. Pero no somos pecadores. Escuche, es que la diferencia entre pecar y ser pecador, tu naturaleza fue cambiada. Ahora tienes la naturaleza de Jesucristo. Por eso eres salvo. Y cuando Cristo venga por su iglesia, viene a levantar tu espíritu unido al de Cristo. Cuando Él venga después. Ese es el rato. Lo más hermoso es que los muertos vendrán. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y ellos vendrán por sus cuerpos. Glorioso, ¿no? Para recibir sus cuerpos transformados. Porque Cristo viene con un cuerpo glorioso. ¿Usted sabía que Cristo está ahorita sentado a la diestra del Padre con un cuerpo glorificado? No lo entiendes. Pero Él murió, Él resucitó. Y es evidente, es el único que ha podido resucitar de entre los muertos. ¿Sí? Y está sentado a la diestra del Padre con un cuerpo glorificado. Ese es el testimonio de Él para nosotros. Nosotros también lo haremos. Y qué lindo, cuando ellos vengan, los que estemos aquí, seremos arrebatados con cuerpos transformados. O sea, no se trata de que se va tu espíritu y tu alma y ¡fum! Caen como una plasta en el suelo del cuerpo. No, yo creo que la ropa se quedará, supongo, ¿sí? Pero tu cuerpo se elevará transformado, es la palabra. Eso, vea. Y sabe,
que esa no es la segunda venida de Cristo? Ese es el rapto de la iglesia. Después iremos a las bodas del Cordero y regresaremos aquí 1000 años. 1000 años. Estaremos aquí otra vez en la tierra, en esta misma. Yo no sé si estaremos en esta iglesia, no sé, porque no creo que ya predicaremos la palabra, no creo, no sé. Pero volveremos a reinar 1000 años. Satanás será encarcelado y luego soltado otra vez. Bien, entonces hasta aquí tenemos todo lo que Dios hizo en tiempos y en plenitudes, ¿verdad? Con un solo propósito, de que nosotros podamos entender su gracia, su misericordia, su bondad y su fidelidad para con nosotros. Entonces, muchas señales hay y ocurrirán antes del fin y de la semana 70. ¿Sí? Porque esa semana aún todavía no comienza. Aunque yo creo que ya vamos caminando en la última semana. ¿Sabe por qué? Porque las cosas ya están ocurriendo. Y de las cosas que están pasando en la última semana, la palabra dice que la última semana se divide en dos. O sea, 3.5 semanas y 3.5 semanas. Las primeras 3.5 semanas es como como la tribulación. Y las otras 3.5, la gran tribulación. ¿Sabe por qué la tribulación? Porque están ocurriendo todos los hechos hoy que desencadenan lo que va a ser la gran tribulación. Hoy ya están ocurriendo todos los eventos para entender de que está muy próximo el anticristo. ¿Sí? ¿No lo han visto? Yo creo que ahora sus ojos de fe, cada vez que caminen en la calle, cada vez que escuchen las noticias y las escuchan, ¿no? Prácticamente lo estoy escuchando porque ya lo que escuché y lo que estoy viendo ya me tiene convencido de que ya el anticristo está armando su paquete para sacar la cabeza. ¿Y eso qué es? La apostasía. Todo lo que se está viendo de la apostasía. Antes de que él, ¿qué va a hacer el anticristo cuando saque la cabeza? Va a ir en contra de todo lo que se llame Dios. Directo, así. ¿Sí? ¿Está claro? Por eso, estos tiempos es una negación de muchas cosas sobre Dios. ¿Sí se han dado cuenta? Ya Dios no en los colegios, no. Ya Dios no puede estar en muchas reuniones. Ya no se puede hablar de Dios. Ya porque ahorita, pues digamos que como el anticristo viene preparando todo esto desde que en la Constitución del año 91 Colombia ya se declaró un país, ¿qué? Isabelita, ¿cómo es que se dice eso? Laico. Es decir, que cualquier religión es válida. ¿Ustedes se imaginan eso? Y si cualquier religión es válida, a ti te tienen que aprobar todas tus creencias. Porque si en tu religión, en la que tú creaste, adorando al Dios nube y al chulo redentor, no sé, en esa Biblia que usted crea o que creen en ese mundo perverso, dicen que ya el matrimonio es entre seres humanos y chulos, tocará respetar eso. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Mira, téngalo por seguro que en una década se estarán casando los animales con las personas. De hecho, la zoofilia es una relación sexual entre hombre y animal. ¿Por qué no se pueden casar? ¿Acaso ahora no les dan casa, carro, beca, seguro médico, peluquería? Hasta ya les hacen antiestrés. Es que el perro está estresado. Psicólogo. Yo no me imagino el perro en el psicólogo así. Y yo creo que no. Yo creo que yo no sé quién estará más loco, si el psicólogo o el perro. Hablando del perro, diga wow si estás tranquilo. No lo hago con el propósito de burlarlo, pero eso se llama apostasía. ¿Sabe qué es apostasía?
no tener hijos y tener perros. Eso es apostasía. Ese es nada. ¿Saben por qué? Porque hay gente que dice que no quiere tener hijos, que una mascota es mejor. Es que la palabra no dijo en el huerto del Edén, en el Génesis, no dijo eso. Dios dijo se multiplicarán. Pero ¿cómo se puede multiplicar de un hombre y una mujer? No sale un perro, ni un gato, ni un marrano. ¿Saben que también ya ahorita adoptan marranos? A mí me gustaría adoptar un cocodrilo y ponerlo en la puerta. O cuando lleguen las culebras. Bueno, señales antes del fin. Hay muchas señales que vendrán de acuerdo a lo que se habla en la palabra. Mateo capítulo 4, verso 24, verso 4. El Señor Jesucristo nos dio las señales que caracterizan todo el curso histórico de los últimos días y que se intensificarán en la medida que se acerca el fin. Se van intensificando, ¿sí ven? Se van intensificando. Se aumentarán los falsos profetas, los religiosos a los que se admitan dentro de las iglesias y engañarán a muchos. ¿Sí? O sea, no se le haga raro que llegue una persona como de parte de Dios y termine engañando a la iglesia, dividiéndola, sacándola y perdiéndola. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Por eso, y ahí hago un paréntesis, por eso es que en las congregaciones no es que exista un celo por el púlpito, en particular mío. Para mí el púlpito es para que todos los que están creciendo en la palabra puedan exponer en el Señor todo lo que el Señor les da. Pero cuando viene una persona que uno no conoce, es muy fácil que puedan engañar a la gente. Adán y Eva fueron engañados con la misma palabra. ¿Usted sabía eso? Una palabra mal dicha de parte de Satanás y mal dicha de parte de Eva. ¿Sí? El Señor no le dijo que no la tocara, pero Eva sí se inventó que no la tocara. La serpiente dijo, con que Dios ha dicho que de todos los árboles no comerán. No. Esa no es la palabra que Dios dijo. Dios dijo que de un árbol no podían comer. Ahí es importante que nosotros entendamos todo este principio. Voy a terminar acá más porque son muchas. Aumentarán los falsos profetas, el aumento de las guerras, hambres y terremotos. Todo está en Mateo capítulo 24 para ustedes esta semana, en el devocional de 4 de la mañana. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios tocará a su cama, a la puerta, y usted se despertará. Y a las 4 de la mañana, no le voy a decir, vecino, deja de molestar. Usted va a decir, Señor, gracias por despertarme, porque tú quieres que yo hable contigo. ¿Sabe que el Señor a veces nos llama? ¿Sí? ¿Tú sabías eso? Sí, el Señor nos llama. A mí, cuando suena el despertador, ya el Señor me ha llamado. ¿Sí? Y Él me llama con el reloj biológico. Tengo que ir a orinar al baño. Chistoso, pero es así, ¿no? Dice, ay, es que yo como que tengo problemas de próstata. No, ¿qué problema de próstata? Quítese eso. El Señor le está diciendo levántese a orar. O sea, si usted se acuesta a las 10 de la noche, yo me acuerdo normalmente me estoy acostando a las 9:30, 10 de la noche. Porque si me acuesto a las 11 de la noche, no madrugo a las 4. Entendido, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Si yo me acuesto a las 11, 12 de la noche, ¿cómo me voy a llegar a las 4 de la mañana? Y si me arrodillo a orar o me paro a orar, me quedo dormido y me puedo caer. Aumentarán se aumentarán las guerras, las hambres y los terremotos. Al acercarse el fin, las personas del pueblo de Dios serán más severas y muchos abandonarán su lealtad a Cristo. Al acercarse el fin, la persecución del pueblo de Dios será más severa y muchos abandonarán su lealtad a Cristo. O sea, va a haber una persecución. Ya empezó. ¿No se han dado cuenta? Ya empezó. Eso a los pastores no nos quieren ver en ninguna parte. ¿Sí? Usted quiere que lo miren mal, que lo saquen de los lugares, diga que es pastor. Ya. Porque una vez le dicen, ustedes también que roban, usted también es de los que
Y si usted de pronto anda en un buen carril, dice, no, claro, obvio. Dios conoce los corazones. Y muchos abandonarán su lealtad a Cristo. ¿Cuál es tu lealtad por Cristo? Lealtad. ¿Cómo hacemos? No, es que yo, ¿se acuerda de Pedro? No, yo no te voy a negar. No, yo no. No. Mira, el ser humano es tan impredecible que hoy tú puedes decir que así te estén jalando las uñas, que así tú no renegarás. Y Pedro se lo demostró a Jesucristo. ¿Con qué propósito Jesucristo hizo que Pedro pasara por ese momento? Con el propósito de que nosotros entendiéramos de que somos débiles. Por eso, antes de que ocurra la gran tribulación, ya nosotros no estaremos aquí. Ahora lo que estamos es que estar firmes, iglesia, firmes, porque estamos en tiempos pretribulacionales o de la tribulación, no de la gran tribulación. Un tiempo mire, hoy usted puede ver todo esto que está pasando, y esos son los tiempos antes del fin, es decir, previos a que ocurra ese evento. ¿Cuál evento? La palabra dice que la gran tribulación llegará solamente cuando se levante el hijo de iniquidad, el inicuo, es decir, el anticristo, y ya la iglesia no estará. ¿Sabe por qué se levantará? Porque el Espíritu Santo ya no estará, y ahí sí va a poder sacar la cabeza, porque no va a haber quien lo controle. Es que en medio de todo, Jesucristo sigue siendo el Señor. Independiente de que Satanás sea el Señor de esta tierra, Jesucristo sigue diciendo, sí, usted pueda que tenga el dominio en la tierra, pero recuerda que yo tengo el dominio sobre ti, porque yo gané ese dominio de autoridad. Así es que yo decido cuando su inicuo, su hombre perverso, ese ser humano terrorífico, saldrá, pero mi iglesia no estará, porque yo no los voy a pasar por ese sufrimiento. ¿De acuerdo? A no ser que algunos se queden. Bueno, yo espero que no. Por lo menos hay paz, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, se aumentará el desacato a la palabra de Dios. ¿Se escuchan? Ya terminamos con esto. Pónganse en pie. Se aumentará el desacato a la palabra de Dios. Tranquilo que nosotros nos corra media hora de aquí. Se aumentará el desacato por la palabra de Dios. Escuche eso. Eso es terrible. Pero si es que ya está pasando. Si la desacatamos nosotros adentro que conocemos la verdad. ¿Ustedes se imaginan la gente de afuera? Yo les decía la vez pasada, tantos ateos que hay ahora, se han incrementado los ateos, muchísimos ateos. La violencia y el crimen se incrementará, disminuirá el amor natural y el afecto familiar. ¿Sí? No habrá afecto familiar, no habrá vida de familia. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo se puede expresar afecto? Si los esposos tienden desde cualquier pelea tienden a abandonar el hogar, y si no hay hijos que son aquellos que hacen que el hogar tenga mayor peso y durabilidad, ¿qué va a pasar? Pues un perro más, no, pues quédate con el perro. Pues yo cojo uno, yo cojo el otro, ¿listo? No es lo que pasa, es lo que está pasando. El evangelio será predicado a todo el mundo. La salvación se salvarán los que perseveran hasta el fin, y al verse intensificadas estas señales, al ver la intensificación de estas señales, los creyentes en Cristo sabremos que se acerca el día del retorno del Señor por nosotros. ¿Qué significa? Que el rapto de la iglesia ocurrirá cuando ya el Señor haya definido que el anticristo aparecerá. ¿De acuerdo? No se asuste, porque estas cosas ya están pasando y usted no tenía susto, y ahora por eso menos se va a asustar. Ahora lo que tiene que hacer es entender que la gracia de Jesucristo está con usted, conmigo, que el Señor le dio vida abundante, pero que este paréntesis de la profecía de Daniel, este tiempo
antes de que inicie en pleno, aunque para mí la semana 70 ya comenzó y estamos en esos 3.5, que es la mitad de los 7 años, que no será literalmente 3.5, porque todo esto son señales antes del fin, pero aún todavía no es el fin. Vamos a ver cosas terribles, iglesia, cosas terribles van a ver. Y esas cosas terribles es que nuestro Señor Dios ya no puede hacer el nombre en la humanidad. Todo será cuestionado, todo aquel que hable de Dios, y muchos serán hasta asesinados, torturados, se les cerrará la puerta a muchos. Amados, la marca de la bestia no es que a usted le van a poner aquí 3 6, ni en su mano le van a poner 3 6. Todo tiene que ver en la frente con una ideología y en la mano con una práctica. ¿Está claro? No es que le van a grabar ahí con el tatuaje el 666, aquí el 666. No, es una ideología. ¿Sí? ¿No se han dado cuenta con el tema de las vacunas hoy, con el COVID? Que hay gente que se quiere vacunar, hay gente que no se quiere vacunar. Es cuestión de una ideología. Que hay gente que ama a Dios y hay gente que no la ama, es cuestión de una ideología. A muchos los desviarán del camino. ¿Saben por qué? Porque no han conocido la verdad de Dios. O sea, ahí es donde es importante que tú y yo tengamos una relación con Cristo y una congregación, para que por lo menos si alguien viene a decirte algo, tú digas: pero es que el pastor predicó en la iglesia esto, ¿yo qué hago? No voy a llamar a la hermana Blanca, porque el pastor a veces no me contesta. No voy a llamar a la hermana Esther y le voy a preguntar, y entonces la hermana Esther está fundamentada y le dice: no se vaya a dejar engañar, eso es falso. Por eso nos unimos como un pueblo. Por eso no somos cristianos ruedas sueltas, que somos cristianos pero nunca vamos a una congregación, que somos cristianos pero el congregarse, no estoy de acuerdo, porque eso era en los épocas de la iglesia primitiva. Pues yo vivo como una iglesia primitiva, me congrego en la casa, pero en eso tampoco se congrega. Cierre sus ojos. Estamos en la primera fase, ¿de acuerdo? La segunda va a ser más interesante, pero es importante que tú entiendas esto. Cierra tus ojos. Señor, gracias. Mira, tú conoces los tiempos y las sazones, dice tu palabra. Tú conoces todo lo que pasa y lo que pasará, lo que está pasando, lo que vendrá. Pero yo te pido, Señor, que la guía de tu Espíritu sea sobre nosotros en el nombre de Jesús. La guía de tu Espíritu en nosotros en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo tu iglesia, cada persona. Yo declaro corazones conforme al tuyo, Padre. Espíritus conectados con el tuyo permanentemente por medio del Espíritu Santo. Familias vivificadas, personas vivificadas, hombres y mujeres que se levantan con un propósito de servirte, de adorarte, de exaltar tu nombre, de predicar tu palabra, de hacer que la plenitud de los gentiles se cumpla, Señor. Gracias por ese regalo maravilloso. Gracias, Señor, porque tú sabías que yo nacería en un año y después vendría a ti. Gracias porque tú me formaste desde antes de la fundación del mundo y porque tus propósitos son sublimes para con nosotros. Gracias por la muerte de tu Hijo Jesucristo. Gracias por permitirme conocerte y tener en mí la vida del Espíritu en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Padre, gracias por nuestro entrar y nuestro salir. Padre, bendice cada hogar, cada familia, su economía. Gracias por su salud. Gracias por su prosperidad. Gracias por la sobreabundancia. Declaro sobreabundancia en salud, en prosperidad, en vida del Espíritu. Declaro sobreabundancia sobre cada hogar, sobre cada mente, el pensamiento de Dios. Hago sus pensamientos a la obediencia a Cristo. Declaro que toda estructura de las tinieblas que se levanta para ir en contra de la palabra de Dios es derribada de la mente de la iglesia. Yo los libero por el nombre de Jesucristo, porque Él los hizo libres por su sangre en el nombre de Cristo Jesús. Los bendigo y declaro hogares en bendición, familias unidas. Declaro hogares que crecen y se desarrollan conforme al propósito de Dios, porque la gracia del Señor Jesucristo sobreabundará para todas las cosas en sus hogares.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Les doy un aplauso fuerte.